Bueno, vamos a dar inicio al próximo panel, titulado Iniciativas y Acciones desde la CRES 2018. Moderará el panel el doctor Alejandro Villar. El doctor Alejandro Villar es rector de la Universidad Nacional de Quilmes y coordinador de la red de la Universidad Procesos de Desarrollo Local de la UDUAL. Es doctor en Ciencias Sociales, Flaxo sede Argentina y docente investigador. El primer panelista será el ingeniero Luis Pinto Fabeiro. El ingeniero Luis Pinto Fabeiro es vicepresidente alterno Cono Sur de UDUAL y rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Chile. El segundo panelista será la profesora Diana Araujo Pereira. La profesora Diana Araujo Pereira es prorectora de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana y es la representante de esa universidad por ser parte. Se graduó en portugués-español, en lengua y literatura hispánica y es doctora en literatura hispánica, con un periodo de doctorado sándwich en la Universidad de Sevilla. El tercer panelista es el ingeniero Jorge Fabián Calzoni. El ingeniero Jorge Fabián Calzoni es rector de la Universidad Nacional de Avellaneda desde su creación en 2010 y vicepresidente de organismos de cooperación y estudios y redes de UDUAL. Es ingeniero por la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, buenos días a todas y todos otra vez. Haciendo uso de mi localía, hemos cambiado el rol y ahora yo voy a moderar y Jorge va a hablar, que además ha venido trabajando mucho sobre el tema del plan de acción, así que vamos a hacer ese enroque. Bueno, la CRES fue una de las actividades más importantes de los últimos años y nos deja una serie de tareas para llevar adelante y la idea de esta mesa es plantear alguna de estas líneas y junto con inquietudes y políticas relacionadas con eso, así que empezamos dándole la palabra al rector Fabeiro. Sí, la verdad es que no pensé que me iba a tocar tan rápido, pero en este mundo digital cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ya, me voy a salir un tanto del esquema, ya, porque ya con los años me dan alguna tranquilidad para pensar en algunos eventos, me salgo un poco del esquema. Pero hemos tenido encuentros muy favorables, yo diría, para lo que es el destino de la educación en Latinoamérica. Y eso me permite decir lo que voy a señalar. En primer lugar, vayan mis agradecimientos de la comisión, a la comisión organizadora de este tercer encuentro Brasil-Cono Sur, de la Unión de Universidades de América Latina, en especial al rector Alejandro Villar de la Universidad Nacional de Quilmes, al rector Jorge Calzoni de la Universidad Nacional de Avellaneda y, por supuesto, al rector Henning Jensen, presidente de la UDUAL, y a su secretario general Roberto Escalante. Hace precisamente un año tuvimos el honor de albergar esta actividad en el seno de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la cual tengo el honor de ser rector, por lo que puedo dar testimonio de la magnitud del trabajo que implica su organización. Y mientras aquel encuentro tuvo como uno de sus focos centrales reflexionar acerca de lo que sería la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2018, que tendría lugar 7 meses hacia el futuro, a partir de aquella reunión de Santiago, hoy nos encontramos en este panel para realizar un doble ejercicio temporal, algo diferente que el del año recién pasado. En principio,
El primer ejercicio temporal consiste en mirar en retrospectiva aquella conferencia de hace 5 meses. Por otra parte, el segundo ejercicio temporal para este panel consiste en que a partir del contenido de la declaración final de CRES, intentemos observar en prospectiva las iniciativas y acciones a las que ella nos convoca. Así que acometeremos el reto como si de jugar al rol diocesano, bifronte, que mira al presente y mira al pasado y mira al futuro. Me tocó nacer prácticamente cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, y esta estaba prácticamente a punto de estallar. Mi primera infancia entonces, por lo tanto, se desarrolló al son del eco de artillerías del horror que llegaba desde Europa hasta Chile. Sin embargo, lo que marcó mi biografía desde más o menos 10 años adelante, hasta pasados los 50, ahí me pueden calcular la edad que tengo ya, fue el temor constante a una potencial destrucción del mundo, producto de una conflagración atómica entre norteamericanos y soviéticos. Y aquí el miedo, o temor diría yo, propio de lo que fue la Guerra Fría, era alimentado tan cotidianamente por distintas vías, que se hacía omnipresente y casi ineludible. Si hasta un joven Benedetti convocó en uno de sus poemas a sus colegas poetas a escribir sobre el horror de la bomba atómica, y era tan horroroso el tema que en versos era difícil lograr. Y así concluía Benedetti. Y ya que estamos donde estamos, ¿cómo no dejar de hablar de Mafalda y su inocente obsesión por el destino del mundo y la amenaza nuclear? Por eso, cuando cayó el muro de Berlín, poniendo fin con ello a ese siglo corto del que nos hablaba Hobsbawm, se respiró más tranquilo, porque a partir de aquel momento, entre el supuesto fin de la historia de Fukuyama y la inauguración de otro tipo de conflicto del tipo choque de civilizaciones de que nos hablara Huntington, el reloj del riesgo de la destrucción nuclear del planeta nunca estuvo más lejos que la medianoche. Y así, en relativa tranquilidad, en lo que respecta al futuro global, nos mantuvimos por cerca de 15 años, hasta que a comienzos de la década de los 2000 empezamos a tomar conciencia de lo que habíamos hecho como humanidad con nuestro planeta y de lo difícil que era poner en marcha atrás en el nivel de daño a lo que lo habíamos sometido. Porque si bien es cierto, habían existido agoreros del desastre desde finales de los años 60, su voz anunciando la distopía de un planeta en ruina como efectos de la contaminación ambiental, era demasiado tenue al lado de la algarabía de las voces antinucleares. Y es que mientras la conflagración nuclear y su consiguiente desastre podían llegar a ser un episodio agudo y casi instantáneo, la catástrofe ambiental era de tan difícil percepción y de tan lento avance que terminaba naturalizándose como un mero costo del progreso que había que aceptar o saber aceptar. Es más, el símbolo más sólido del progreso era un dibujo de una fábrica con un techo de triángulos escalenos del que salía robusta una gruesa columna de humo.
comillas. Así vamos bien, mañana mejor. Era el tiempo de las fábricas. Pero aquello no resultó tan cierto, porque hoy estamos sin tener la certeza de poder heredar un planeta habitable a nuestros nietos, porque hoy estamos haciendo esfuerzos ingentes y tal vez tardíos de reducir desperdicios y emisiones, y lo más terrible, explorando otros planetas para ver si es factible que la humanidad, o al menos parte de ella, emigre a otros mundos, para asegurar la continuidad de la especie. Hablamos que ir a Marte son 9 meses y que ir a la Luna 2 días. De manera muy pertinente, en virtud del panorama que acabo de describir, y probablemente siendo consciente sus organizadores de la magnitud del riesgo implicado, la CRES de 2018 estableció como uno de sus ejes temáticos el papel estratégico que le cabe a la educación superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Como consecuencia de esto, el documento final de la conferencia recoge dicha temática y en la sección destinada a ella arriesga una definición. El documento señala: el desarrollo sostenible debe responder a las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. ¿Qué rol le cabe entonces a nuestras universidades frente a tamaño desafío? A mi juicio, las instituciones de educación superior tenemos una responsabilidad ética ineludible de caras a este llamado al que nos convoca CRECES 2018. Porque sin restarle importancia a la connotación que también tiene la sostenibilidad, ligada a la justicia, a la igualdad y a la responsabilidad social, el foco al que pienso debemos ponerle máxima prioridad es el de asegurar que en nuestro planeta y que nuestro planeta siga siendo viable la vida humana. Y aunque mi planteamiento pueda parecer de una exageración casi patológica, pienso que existe evidencia suficiente como para pensar que se trata de un riesgo real e inminente en el mediano plazo. En aquella dirección apunta, sin ir más lejos, el acuerdo de la Cumbre de París del 2015, que urgió a los países a tomar medidas drásticas para poner atajo al calentamiento global y a su pernicioso efecto. Por eso es que, queridos colegas, mi llamado a la acción a partir de la CRES 18 es a lograr que nuestras instituciones se conviertan en educadores, educadoras, promotoras y agentes de cambio en pro del aseguramiento de la sustentabilidad del planeta. Necesitamos la noción de derechos humanos que debemos fomentar en nuestras sociedades vaya acompañada de una noción de responsabilidad humana, y entre ellas la principal es la de formar una conciencia planetaria que, junto con las medidas regulatorias acordadas multilateralmente, permita de manera efectiva asegurar que la vida continúe en nuestro planeta. Así ven ustedes cómo me salí del contexto, absolutamente. Pero la verdad es que siento una preocupación, y hace pocos días me tocó ir a visitar Isla de Pascua, que está bajo la tutela chilena. Y cuando
compré el pasaje, me dijeron si me iba a quedar más allá de 30 días porque no tenía autorizado más que 30 días. Yo le dije que iba por corto tiempo. Pero llego allá y me encuentro que realmente están en un proceso de protección de sus recursos, pero que la isla mostraba ya hace tiempo un proceso de decadencia de sus recursos. ¿Ya? Y lo que ahí tiene un problema serio es el problema de la basura y otras cosas más que no voy a dar a conocer. Pero eso me hizo pensar que es posible que ya el agotamiento de nuestros recursos naturales a nivel de nuestras sociedades latinoamericanas y del Caribe, que por lo general han servido para entregar materias primas, para la transformación que nosotros hemos aprovechado posteriormente. Yo pienso que hay que cuidar nuestros recursos y que realmente tenemos que tener una conciencia más bien planetaria, porque esto me hace pensar de repente que nosotros no somos terrícolas. Me hace pensar que a lo mejor llegamos de otro planeta. Ya ven las tonteras que estoy diciendo. Pero es que eso me hace pensar aquello, ¿ya? Y que por eso a lo mejor pensamos en abandonar el planeta, ¿ya? Agotarlo y abandonarlo. Yo creo que realmente tenemos que estar preocupados porque de alguna manera este principio que nos invade del mercantilismo, que ya nos tocó a nivel de las universidades, ¿ya? Veamos cómo la industria del sistema universitario nos ha ido ya señalando que ya las universidades no son del Estado. Mi país, por ejemplo, es un gran laboratorio al respecto, ¿ya? En mi país tenemos 3 tipos de universidades. Las universidades estatales, que nosotros antes les llamábamos públicas, las universidades tradicionales que pertenecen al Consejo de Rectores de antes de la ley de 1981 del gobierno del señor Pinochet, ¿ya? Y las universidades que nacen posteriormente del año 81, que por supuesto, aunque los estatutos digan que no son de lucro, ustedes se van a fijar que realmente o arriendan los edificios o algún negocio tienen detrás de aquello. Espero no estar dañando ningún pensamiento o posición, pero yo creo que como universidades públicas debemos estar preocupados en gran medida de proteger nuestros recursos y heredar un planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿ya? Que valga la pena en el vivir. Bien, eso era lo que quería señalarles por una preocupación que tengo, ¿ya? Que es bueno los avances de esta sociedad digital que ya vimos en el anterior, ya, de anteriores posiciones, que también es importante saber que estamos en una transición de era y las transiciones de una era hoy día con la tecnología se nos puede hacer más rápidas que lo que hubo antes, ¿no? Pero en fin, creo que la CRES 2018 nos está dejando también esta tarea y por eso he querido hacer esta reflexión frente a ustedes y discúlpenme tan fuera de contexto. Muchas gracias. Sí, permítame, rector, decirle que no considero yo personalmente que esté fuera de contexto, que de hecho la CRES abordó la problemática ambiental y el lugar que tenemos las universidades en relación al medio ambiente, así que me parece que ha sido totalmente pertinente. Pasamos entonces ahora a la profesora Diana Araujo Pereira de la UNILA.
Bueno, la CRES fue bastante importante en la UNILA. Fuimos más de 30 personas a la CRES, tuvimos un bus que salió cargado de estudiantes, técnicos, administrativos, docentes, y fuimos entonces así como muchos de la UNILA a la CRES, porque nos parecía fundamental como este momento de entendernos en un contexto regional de la enseñanza superior, ¿no? Y a partir de este momento, entonces en los últimos meses, lo que hicimos fue ampliar y fortalecer algunas ideas que ya teníamos y sentirnos como más también motivados, ¿no? Creo que fue un momento importante para reflexionar sobre nuestros objetivos. Y en este sentido entendimos que era llegado el momento de organizar conceptualmente, sistematizar algunas ideas que estábamos ahí en estos 8 años de trabajo, ¿no? Con este nombre de la integración latinoamericana, pero escuchando cosas muy diversas por los pasillos, porque nunca lo obvio nunca es obvio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frase que escuchaba yo era algo como: la UNILA es internacional, pero no está internacionalizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, tratamos de escribir un documento que está en vías de aprobación en el Consejo Superior de la Universidad, que es su política de internacionalización. Entonces, aunque puede parecer obvio porque está en el nombre, no es obvio. Entonces, escribimos un texto para buscar un consenso, ¿no? Una idea que sea general para toda la comunidad de UNILA, docentes, estudiantes y técnicos administrativos. Entonces, aquí tengo el texto, no les voy a leer porque es muy largo. No es un plan de acción, ¿no? Es una política, o sea, tiene un sentido más conceptual, más teórico. No les voy a leer, pero estuvo en consulta pública en la página de la universidad. Entonces, si ustedes tienen mucho interés, pueden buscar y lo van a encontrar, pero ya en una versión más antigua, ¿no? Porque fueron incorporadas varias sugerencias que nos vinieron de la consulta pública. En algún momento, cuando esto esté aprobado, estará público también, ¿no? En su versión final. Pero la CRES y todo este tiempo en la UNILA, yo estoy ahí desde 2010, desde sus inicios, o sea, todo este tiempo en la UNILA y más toda la reflexión de la CRES nos hizo entender que teníamos que pensar en un sentido de internacionalización que fuera apropiado para nuestro contexto, ¿no? Que en tantos sentidos que hoy están en pugna, uno de ellos muy marcado por el lado mercadológico de la educación superior, bueno, nos hizo entender que tendríamos que organizarnos y sistematizar nuestro cotidiano, que es bastante internacional. Estamos en una región de frontera donde conviven más de 90 etnias, con 3 países, con muchas lenguas. Todo eso es nuestra internacionalización, ¿no? Pero cómo organizarla y conceptualizarla de una manera que quede claro para todo el mundo, ¿no? Entonces escribimos un texto y de la CRES, sobre todo, partimos de un presupuesto. En su declaración final dicen: la internacionalización debe propugnar una cooperación interinstitucional basada en una relación solidaria entre iguales, con énfasis en la cooperación sur-sur y la integración regional. Entonces, de alguna manera es como si tuviéramos ahí esto que venimos trabajando de una manera más concreta. Entonces, establecimos que serían 4 ejes para esta política de internacionalización. El primer eje sería sus documentos fundacionales. Entonces, se hace en 2008, 2007, 2008, se implementa la Comisión de Implantación de UNILA y una consulta en ámbito internacional para
académicos, autoridades de distintas universidades del mundo, y las preguntas eran de muchos ámbitos, pero uno de una manera general decía: si pudiera usted crear una universidad de la nada, ¿cómo la haría? ¿No? Entonces nos llegaron muchas ideas, muchas informaciones. A partir de ahí se construye la estructura que hoy tiene la UNILA. Entonces, si ustedes tienen interés, esa consulta pública está publicada en la página de la universidad. Entonces, estos son los primeros documentos. Después viene la ley de creación de la UNILA, que sale aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional de Brasil en el 2010, que decía que la UNILA sería entonces eso, una universidad de integración latinoamericana con equidad más o menos, ¿no? Con una equivalencia entre brasileños y no brasileños de América Latina. Entonces estas serían nuestras bases. Luego se hace el estatuto de la universidad y el plano de desarrollo institucional. Todo eso entonces serían nuestros documentos fundacionales, sería entonces el primer eje de la internacionalización. El segundo, nuestra comunidad académica, ¿no? Como les comentaba, tenemos hoy día más de 20 nacionalidades en la UNILA, entre docentes, estudiantes y profesores. Y esto es un proceso que tiene su fuerza, ¿no? Que tiene su especificidad. Entonces, también partir de una internacionalización, o sea, partir de un contexto propio en tanto comunidad académica. El otro eje, el tercer eje, sería su localización de frontera. Entonces, también es algo más reciente, aunque parece obvio, no lo era, pero se está convirtiendo en algo más obvio internamente, más consensual, que somos una universidad de frontera. Y eso se está haciendo como más explícito, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la integración que propugnamos tiene que empezar en la misma región en donde estamos. Entonces ahí estamos con Paraguay y Argentina en 20 minutos. Ahí el chiste es que podés desayunar en Foz de Iguazú, almorzar en Argentina y cenar en Paraguay, ¿no? Entonces, este tránsito y esta movilidad, esta cercanía en una región que es la segunda región de frontera más poblada de América Latina, ¿no? Ahí entre los tres países tenemos como 850.000 habitantes, hay gente que lo aumenta a 1 millón de habitantes, ¿no? O sea, hay datos que varían, pero más o menos esto sería la población de la región. Y realmente una población que se mueve, ¿no? O sea, yo vivo ahí en un barrio de Foz de Iguazú, a mi lado vive una pareja que es una brasileña con un libanés. Su hija estudia en la escuela católica, pero también frecuenta la mezquita que está en Ciudad del Este, por ejemplo. La vecina de enfrente es una brasilera casada con un chino. Sus hijos estudian en la mañana en Foz de Iguazú y en la tarde en el colegio chino en Ciudad del Este. Entonces hay cantidad de argentinos que estudian en Foz de Iguazú, cantidad de paraguayos, o sea, que eso es realmente, el estar en este lugar es como estar en barrios diferentes de una gran ciudad, ¿no? Entonces, esto es un dato que se va quedando más claro. Otro punto sería entonces finalmente nuestro bilingüismo y nuestra diversidad lingüística. Entonces, una cosa es el bilingüismo oficial, portugués-español, que sirve para entendernos académicamente, las pruebas, los exámenes, los seminarios, todo eso. Y otra cosa es la diversidad lingüística real que existe, ¿no? Entonces, estudiantes que llegan con la lengua materna, la primera lengua, una lengua indígena, una lengua originaria, y ahí más o menos se van entrando en un letramiento que es en español o en portugués, ¿no? Entonces, todos estos 4 ejes, pongamos que sean entonces nuestra base de internacionalización, ¿no? Entonces, a partir de ahí hicimos este documento que espero que sea aprobado este año todavía.
Y esto viene muy a raíz de las reflexiones que tuvimos, de las aclaraciones también que nos vinieron de la CRES. Entonces, ya les voy a leer solo el final, es poquito, las consideraciones finales. Está en portugués, voy a traducirlo, a ver si me sale bien. Entonces, este documento visa, por tanto, reconocer los 4 ejes basilares de la política de internacionalización de la UNILA. Como ya les comenté, los documentos fundacionales, la comunidad académica, la localización de frontera, el bilingüismo y la diversidad lingüística. Busca ratificar prácticas y procedimientos que se vienen elaborando y discutiendo por su comunidad académica. En otras palabras, visa sistematizar y fortalecer la internacionalización inherente de sus sujetos en consonancia con las acciones cotidianas de la enseñanza, investigación y extensión universitaria en una perspectiva solidaria y horizontal comprometida con la realidad de América Latina y el Caribe. La internacionalización de UNILA deberá, de forma solidaria, buscar la integración regional y la valoración de la diversidad cultural y lingüística de la institución, fortaleciendo el bilingüismo y promoviendo el desarrollo sustentable de la región por medio de la cooperación fronteriza. Ratificamos que tal bilingüismo portugués-español se configura como capital simbólico que hace de la UNILA una universidad diferenciada, sobre todo con la valoración de la diversidad lingüística que habita y vitaliza el continente. Entendemos que la internacionalización de la enseñanza superior es ineludible y en el caso de UNILA crucial para la consolidación de su identidad institucional. Justamente por eso, más importante que preguntarnos por qué internacionalizar, sería reflexionar sobre cómo internacionalizar. La respuesta demanda varios cuidados. ¿Cuáles los objetivos de corto, medio y largo plazo? ¿Qué actores estarán involucrados en el proceso? ¿Cuál es el impacto de este proceso en territorio institucional y de influencia de la universidad? Entonces, estas preguntas serán la base consoante al plan de desarrollo institucional, que también se está rehaciendo, para la realización del plan de internacionalización de 5 años, que de forma participativa fortalecerá la misión institucional de la UNILA y establecerá acciones, metas, parceros y plazos de ejecución. Bueno, algunos objetivos que serán detallados en el plan de internacionalización: la sensibilización de la comunidad académica para la importancia de la internacionalización de la universidad en el marco señalado, el aprimoramiento y ampliación del proceso de selección internacional general, portadores de vista humanitario, refugiados e indígenas, integración de grupos desfavorecidos o históricamente excluidos en el espacio de la universidad, revalidación de diplomas, políticas de fortalecimiento a la cooperación regional, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos parece bastante importante en este sentido, no que estemos inventando algo que ya no estaba, sino que estamos intentando organizar, sistematizar lo que ya es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Y también, por último, ya les comento rápidamente que este año, si puedo poner aquí, ampliamos el proceso de selección internacional, intentando llegar a más países y a más grupos. Entonces, en lugar de 19 nacionalidades, que es las que sí están contempladas en nuestro proceso de selección, bueno, no funciona. No, les hablo entonces, ya está. Además de las 19 nacionalidades, abrimos a 32 nacionalidades, incorporando al proceso el Caribe, que realmente estaba como más apartado. Y fuimos a presentar esta convocatoria en Brasilia junto a las embajadas de estos países en Brasil. Y recuerdo que un representante de la embajada de Jamaica, por ejemplo, nos preguntó: ¿pero ustedes están preparados para el español y el inglés, ¿no? ¿Cómo quedamos? Y bueno, lo que le dije yo y lo que les puedo decir es que las lenguas en la UNILA no son un obstáculo, son un desafío, pero no pueden ser un obstáculo. Por de ser así, no existiríamos, ¿no?
Les cuento muy rápidamente, por ejemplo, allá en los inicios, en el 2011, tuvimos una situación, para que ustedes entiendan más o menos el contexto real, ¿no? De una estudiante paraguaya que hablaba en su primera lengua en guaraní, y al presentar un trabajo en la universidad pidió presentarlo en guaraní porque se sentía mucho más cómoda para hablar en guaraní. Y claro, la profesora no sabía guaraní y una otra alumna de la clase tradujo al español, ¿no? Y así se hizo el trabajo. Entonces, no podemos pensar, no podemos entender que las lenguas serían un obstáculo, sino más bien un desafío que hay que encontrar maneras de tratarlo. Entonces, les pongo este otro desafío que nos ponemos en este momento, que es de ampliar el proceso de selección internacional. Entonces, en 2019 se ofrecen siempre, todos los años, la mitad de plazas, de cupos para estudiantes internacionales. Entonces, este año sería esta primera columna, 708 plazas para 25 de 50 de todas las carreras de UNILA. Bueno, para el proceso de selección internacional es la segunda columna. Si ustedes observan, está dividida en 3 columnas porque repartimos las 25 plazas en 23 para el proceso general, una plaza para refugiados. ¿Por qué? Porque la región de Foz de Iguazú es una región que recibe, como les comentaba, tenemos ahí más de 90 etnias. Antes se hablaba de 75, ahora ya con todo el proceso que se está dando mundial, ¿no?, de desplazamientos, subimos a más grupos, ¿no?, más nacionalidades. Entonces ahí están refugiados y también indígenas, ¿ya? Entonces estos serían nuestros números para 2019. Entonces, también otra cosa que hicimos fue establecer en el proceso de selección internacional un cupo que llamamos reserva de vaga en portugués, que sería como, ay, no me viene ahora en español cómo sería, como, ¿cómo? Vacante, sí, pero específica para los que presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. No exactamente becas, pero bueno, es un proceso diferenciado, ¿no? Y la amplia concurrencia, ¿no? Entonces, estos son nuestros números. De las 708 plazas, logramos confirmar que se confirmaran 552, como ustedes pueden ver, y esta última columna que dice saldo de vagas, que sería lo que no pudimos cubrir en el proceso de selección internacional. Estas plazas vuelven al sistema de selección de Brasil, ¿no? Entonces se ofrecen a los brasileños. Parecen buenos números, ¿no? 552, pero de ahí a los que llegan a matricularse también hay una diferencia. Entonces, esta diferencia otra vez vuelve al sistema para que sea puesto a los brasileños, ¿no? Entonces, estos son, yo creo que 2 acciones que nos vienen muy claramente vinculadas al proceso de la CRES, que para nosotros empezó en abril de este año. Tuvimos muchas discusiones, muchos encuentros internos sobre la CRES y culminó con este viaje de un bus de UNILA para Córdoba. Y entonces, estas serían las 2 acciones que me gustaría presentarles, ¿no? La política y estos números que son de este proceso de selección que se está dando y para ingreso en 2019. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diana Araujo Pereira. Y ahora vamos a darle la palabra al ingeniero Jorge Calzoni, nuestro amigo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un amigo, Alejandro, gracias. Cuando nosotros nos volamos y nos vamos por cualquier dirección, siempre Luis nos
trae su humanismo y nos pone en tierra. La verdad que gracias, Luis, por estar siempre poniéndonos el foco en que lo central de todo lo que hagamos es la persona, ¿no? Es el ser humano. Así que agradecerte, creo que en nombre de todos eso. Y a Diana, que hacía una pregunta, es decir, cuando uno empieza a hacer una universidad es complicado, es difícil, uno no sabe por dónde empezar. Y yo siempre recuerdo a la gente de Quilmes con mucho cariño, y en particular a Gustavo Lugones, que nos acompañó ayer, porque fue el primero que me abrió los brazos, ¿no? Cuando empezamos con la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que ayer cuando lo vi a la tarde me trajo mucha alegría porque... y continuamos eso, ¿no? Con Mario, con Alejandro, con Alfredo, con todos los compañeros de Quilmes. La verdad que siempre es un placer estar aquí, es como nuestra casa, porque aquí iniciamos de alguna manera. A ver, el tema de la CRES fue un tema que tuvo un desarrollo muy largo en el tiempo. Yo recuerdo ayer Pancho Tamarita hablaba de un encuentro en México donde se habló de esto y se terminó de aprobar en el encuentro de La Habana en Cuba, ese que se hace cada 2 años, en el 2016. Me acuerdo que en aquel momento a mí me tocaba presidir el CIN y hubo una discusión enorme por lo que eran LACES y que todo terminó mal. Lo único que nos pusimos de acuerdo unánimemente en que en Córdoba se iba a hacer la CRES 2018. Y tengo que destacar varias cosas. Primero, la generosidad de Hugo Yuri, que fue el rector que le gana la elección a Pancho Tamarita y sin embargo lo nombra coordinador de la CRES, que ya venía trabajando, un gesto que creo que hay que resaltar. No sé si es realmente muy democrático, ¿no?, haber hecho ese. Y el caso de Miriam, que la veo, me acuerdo que cuando la conocí fuimos a la UDAL, no me acuerdo muy bien qué era, pero íbamos a un encuentro de la UDAL y dijo, te va a tocar la CRES. Y después me di cuenta, digo, pobre piba, todavía no asumió y yo ya le estoy diciendo todos los problemas que va a tener. Y me acuerdo que, bueno, y la verdad que lo tomó Miriam, hizo un trabajo fantástico, con todos los compañeros de Córdoba han hecho un trabajo fantástico. Y también la UDAL. Yo creo que la UDAL hay que valorizar el trabajo que se hizo a lo largo del tiempo, ¿no? Las redes, bueno, el Grupo Montevideo hizo lo suyo. Hubo un enorme desarrollo de una cantidad de actividades. Me acuerdo aquella de Chile, un lugar muy bonito, donde estuvimos en Santiago discutiendo, debatiendo temas. Este año parece que pasó un montón de tiempo, es verdad, y hace unos pocos meses, y me acuerdo que por abril, mayo, en la UNAM estábamos discutiendo 7 publicaciones que se hicieron con respecto a temáticas vinculadas a la CRES. Así que hubo todo un trabajo previo. Ayer Pancho decía como una de las cuestiones a destacar es todo ese trabajo previo fue considerado y tomado en cuenta en la declaración final, que pudo haber tenido seguramente discusiones y atisbos y cuestiones que probablemente generaron, no sé, distintas posiciones. Pero bueno, claramente el CIN tuvo una participación muy activa, ¿no? Nuestra Secretaría de Políticas Universitarias tuvo una participación muy activa en todo lo que fue el proceso de llegar a la CRES. La CRES de La Habana, la primera, hizo eje fundamentalmente en la pertinencia. Yo creo que ahí estuvo la clave de aquel primer encuentro. Y tenía que ver con esa sensación de aislamiento que tenía la universidad con respecto a su sociedad, a su entorno, a sus comunidades. Y creo que, o por lo menos interpreto yo a la distancia, que ese fue el eje fundamental que se trabajó en La Habana. El de Cartagena de Indias en el 2008 hizo eje fundamentalmente en los derechos. También tiene que ver con el contexto social, político, de aquellos fines de la década del 90 y aquellos fines de la década de los 2000, ¿no? El hecho de considerar a la educación superior como un derecho y un deber indelegable del Estado, independientemente de los tipos de universidades, nos parece que fue el eje central de Cartagena de Indias.
Y la del 2018, según mi criterio, tuvo una cantidad de ejes, pero hace hincapié en incorporar algunas cuestiones. Y a mí se me ocurre que hay dos ejes fundamentales. Uno es la integración. Yo creo que surge claramente y creo que con lo que discutimos ayer y parte de la mañana de hoy, el eje de la integración como un eje fundamental. Y esa integración involucra integrar a todos, a lo diverso, la perspectiva de género, una cantidad de situaciones que no estaban contempladas en las anteriores conferencias regionales, que en esta aparece con mucha fuerza, con mucha fortaleza. El tema de la interculturalidad, algo que probablemente no discutíamos demasiados en Argentina, y en el cierre de la CRES hubo grupos que planteaban situaciones dentro de nuestro propio país que no estaban consideradas en determinadas comunidades como parte de integración, cosa que por ahí en América Latina era bastante usual. Entonces me parece que ese es el eje fundamental, ¿no? El de la integración. Me parece que es la conclusión más fuerte. Ahí debe, y a ver, a mí particularmente me pareció una concurrencia masiva, fue la más masiva de todas las conferencias, lo que me cuentan quienes han participado en las anteriores. Me pareció un alto grado de participación. Todos los foros previos tuvieron también alta consideración por parte de todos los actores. No fue fácil el vínculo con la IESAL y la UNESCO, aún hoy no lo es, pero claramente también el contexto de la UNESCO es muy distinto al del 2008, claramente. Y me parece que lograr un equilibrio entre las distintas organizaciones, las redes, los consejos de rectores, los gremios que participaron, docentes, no docentes, los estudiantes, no fue fácil, no fue sencillo, y sin embargo me parece que hubo algún esquema de equilibrio, de integración de todos los actores de la comunidad universitaria. Probablemente tenga razón Pancho Tamariz, nos faltó todo lo que llamamos el sistema no universitario, haya que contemplarlo para la próxima vez, probablemente. Y también creo que eso tiene que ver con derribar algunos prejuicios que existen. Bueno, en este momento en Argentina se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires el tema de los profesorados, y eso no está exento de conflictos, de tensiones. Digamos, puede haber distintas posiciones, pero claramente hay conflictos, y uno de los conflictos tiene que ver también con la universidad en ese marco de relación con los institutos de formación docente, por ejemplo. Así que claramente ahí hay un debe, una posibilidad de corregir algunas situaciones. En el haber creo que estaba lo que señalaba, una declaración que más allá de algunos cuestionamientos, creo que se arribó bastante bien, y nos queda pendiente el plan de trabajo, ¿no? El plan de acción. Yo generalmente pensaba, cuando se hizo el plan de acción del 2008, en realidad había como pedidos hacia los gobiernos, hacia las propias universidades, hacia otros actores, y tenía la sensación, lo hablamos mucho con Hugo Yuri esto, de que este plan de acción debía ser mucho más puntual, concreto. Creo que Orlando lo decía ayer, tenía que ser con metas claras, cumplibles, posibles, y que dentro de 10 años seamos capaces de poder medir lo que habíamos dicho en esta CRES y poder ser capaces de poder analizarlo críticamente, lo que habíamos hecho o no. La primera discusión era si llegábamos a postular un plan de acción ahí. Claramente era difícil porque ese plan de acción era una consecuencia de la declaración, y la declaración estuvo muy sobre el final, lo cual es normal. Y porque tenía que tomar a su vez todas las mesas, los foros. Bueno, tengo entendido que la universidad va a publicar todo eso más allá del reservorio que se fue construyendo, lo cual está muy bien porque va a quedar en la memoria donde todos fuimos actores de esa participación. Entonces es lógico que no se haya podido
plasmar ese plan de acción. Y está muy bien que se pueda ir construyendo y trabajando. Pero decía, en el 2008 se había planteado un esquema mucho más declamativo y con pocas acciones concretas. Pero de las pocas acciones concretas, la realidad es que muchas de esas no se cumplieron. Y el enlace será una de ellas. Yo ingenuamente en algún momento pregunté, porque no estuve en Cartagena, digo, bueno, el enlace será una construcción que se propuso ahí como para elaborar acciones y que después se llevaran adelante. Todos los que estuvieron me dijeron, no fue eso lo que pensamos, por lo menos no escribimos eso, pero no fue lo que pensamos. Y la realidad es que desde el 2015, por lo menos que yo vengo participando de estos encuentros internacionales, logramos una declaración, logramos algunos avances, logramos un estatuto, en la cual la única ventaja que tiene ese estatuto es que ninguno estamos de acuerdo. ¿No? Creo que lo único que nos pusimos de acuerdo es que ninguno está de acuerdo con ese estatuto. Y que creo que el estatuto tiene un pecado de origen, es que pone el caballo delante del carro, como decimos acá, el carro delante del caballo, porque establece primero cuestiones de cómo debe ser la organización y los cargos antes que las acciones concretas. Y bueno, y eso fue el fracaso que tuvimos. La verdad fue un fracaso el tema de enlace, lo digo con mucho pesar, pero creo que claramente fue así. Y hubo varias cuestiones al margen de enlaces que tampoco se cumplieron. No sé qué será de enlace, la verdad que no lo sé, pero claramente habrá o que retomar eso o crear otra cosa, pero si la integración fue el eje que llevó adelante todas las discusiones de la CRES, claramente tenemos que encontrar instancias donde eso se lleve adelante. La discusión personal que tengo con Pancho Tamarit es, él plantea lo de la agencia, a lo cual yo estoy de acuerdo, pero eso depende de otros, no de las propias universidades, y tal vez nosotros tengamos que proponernos qué vamos a hacer desde nuestras propias universidades para llevar adelante esa integración. Y no basta solo con la movilidad, ¿no? La compañera nos hablaba todo lo que cuesta, el esfuerzo que cuesta, porque hay temas de financiamiento, hay temas de becas, hay programas que se fueron cayendo, hay gobiernos que van cambiando, entonces lamentablemente no tenemos políticas de Estado, políticas públicas que perduran a lo largo del tiempo y se sostienen, sino que dependemos de coyunturas políticas y eso afecta también a nuestras propias universidades. Y tenemos que planificar y hacer estrategias con esa realidad. Ojalá tuviéramos otra realidad distinta que nos permita tener estrategias distintas. La realidad es que no es así. Entonces, en ese marco tenemos que pensar para el lugar en el que vivimos. Y vivimos en un esquema inestable, ¿no? De inestabilidad política, de políticas públicas, nosotros todo lo que es internacionalización en Argentina, una cantidad de programas que se dejaron de llevar adelante. Y el tema es que no hay recursos, es lo que plantea el gobierno nacional. Y si no hay recursos, no hay posibilidad. Y la verdad que cuando hablamos de recursos no estamos diciendo un disparate de números que no... La verdad que es muy poco lo que estamos poniendo allí. Ahora sí podemos plantearnos desde la decisión política qué es lo que queremos hacer como estrategias. Y en eso hay algunos debes que me parece que podemos ir puliendo. Uno es el tema de la acreditación de la calidad que ayer Orlando planteaba. ¿No lo podemos hacer nosotros? Sí, lo podemos hacer. La UDAL se propuso crear un espacio donde se pueda llevar adelante. En Argentina tenemos la CONIAU, pero hay otros países que no tienen ningún organismo que acredite calidad. Está bien, y lo llevamos adelante y lo hicimos. Y fuimos capaces de hacerlo. Y creo que esto habla bien de nosotros como UDAL. Nos planteamos una experiencia piloto donde dijimos, bueno, vamos a reconocer los títulos, porque esto viene planteándose hace un montón de tiempo y no lo hemos hecho. Bueno, lo hicimos, con muchas discusiones, con muchos esfuerzos. Bueno, va a haber un encuentro ahora antes de fin de mes donde vamos a ver la carrera de enfermería, donde convocamos a los que han firmado porque hay muchos que dijeron que sí, que estaban de acuerdo y que en los discursos decía qué bueno todo esto, después cuando llegó el momento de firmarlo, o porque no pasó por sus consejos o secretaría académica o lo que fuera, no lo terminaron firmando. O sea que la experiencia piloto quedó, y acá también quiero hacer un reconocimiento a quien trabajó mucho por esto, que fue el rector Tadeu de Campiñas. Un enorme trabajo hizo en ese sentido y creo que también hay que reconocerlo, ¿no? Y bueno, hoy lo firmamos este año.
Recién en enero de este año, hace 3 años que veníamos trabajando en ese esquema y lo pudimos llevar. Y creo que eso también está en el haber de lo que hemos logrado en este tiempo. El caso de ciencia y tecnología, yo lo digo siempre, los encuentros de SILAT que organiza el Grupo Montevideo y que está muy bien que lo lleve adelante y que han tenido una amplia participación y que debería profundizar lo que es los grupos de investigación. En el plan de acción, algunas cosas que hemos escrito y hemos propuesto en estos foros, tenemos que tener por lo menos 1, 2 o 3 esquemas de investigaciones multidisciplinarios donde todas las universidades podamos abonar. Planteamos el tema alimentario, donde Quilmes es muy fuerte, el tema de cambio climático, como posibilidades donde todos tenemos esos temas como común. 2 problemas que tiene la sociedad de hoy y que a partir de las investigaciones y de cada una de nuestras disciplinas podamos volcarlo para lograr investigaciones pertinentes, eficaces y que coadyuven a resolver los problemas sociales que padecen nuestros pueblos. Y creo que en ese sentido tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿Que lo financien los gobiernos o vamos a intentar hacerlo nosotros mismos? Creo que con los recursos que tenemos deberíamos lograr hacerlo nosotros mismos. Creo que este es un reto y es un desafío que tenemos de cara a lo que viene. El reconocimiento de trayecto formativo. En Córdoba firmamos también ahí con varias universidades, también por iniciativa de Hugo, la posibilidad de reconocernos trayectos formativos. Por lo menos si no llegamos al reconocimiento total, por lo menos hagámoslos por tramos, empecemos con algo. Y bueno, hay carreras, por suerte, en Argentina donde se está avanzando en esta temática y se están llevando adelante. Y yo creo que eso es muy bueno y eso también habla bien de nosotros. No es todo malo, no es que hacemos todo mal. Digamos. Hacemos cosas que las hacemos bien y hay cosas que no estamos haciendo y creo que esos son los desafíos que nos tenemos que proponer. En fin, no me quiero extender mucho, pero creo que la CRES, como todo encuentro universitario, obliga a la reflexión, al pensamiento crítico, a analizar lo que hicimos, pero tampoco tenemos que ser masoquistas de pensar que no hicimos nada, no hicimos todo mal. Se han hecho cosas, hay encuentros y hay posibilidades. ¿Qué es lo que me parece que de este encuentro, más allá de la declaración final que podamos sacar, nos deberíamos llevar? Esta necesidad de poder articular entre nosotros hoy más que nunca, poder integrarnos hoy más que nunca. La UNILA, yo la escucho hablar a Diana y habla con mucha incertidumbre con respecto al futuro, porque no depende solo de nosotros, digamos, este es el problema. Ahora sí, digamos, la UDAL ha tomado posiciones con respecto a problemas que existió, me acuerdo lo que pasó en Perú en algún momento, con una ley que se llevaba puesto a todos los rectores de las universidades peruanas y ahí estuvo la UDAL fijando posición, o lo que en Nicaragua, lo que pasó este mismo año y hubo también posicionamiento de nuestro presidente, nuestro secretario general en ese sentido. Y bueno, y claramente creo que tenemos que tener masa crítica que permita de que no se nos lleven puesto las cosas que hemos logrado, ¿no? Probablemente todos nosotros tengamos que mejorar cierta performance, pero lo tenemos que hacer a partir de lo construido, no rompiendo todo el tiempo para volver a empezar, que es el gran problema que tenemos en América Latina y el Caribe, que estamos empezando todo el tiempo. Cada gobierno que viene nuevo descubre que el mundo empezó con ellos. La verdad que el mundo empezó hace mucho más tiempo. Es más, en nuestro continente no empezó con la colonización, empezó mucho antes. Y en esta CRES pudimos reconocer que empezó antes con los pueblos originarios y no que empezó con la colonización. Y eso también habla bien de nosotros porque nos abre la cabeza, nos abre el mundo y nos hace mirar mucho más complejamente la realidad y no mirar solamente a Europa. Entonces, tal vez los desafíos son estos, poder intercambiar entre nosotros, poder hacer esa relación sur-sur como Sousa Santos nos habló al comienzo de la CRES, en la primera conferencia, que fue muy rica, me parece, y planteó ese desafío, ¿no? La realidad, y hay que ver lo que está pasando en Portugal, es muy interesante. Como algún colega español nos decía, bueno, pero es muy difícil lograr que los chicos españoles vayan a América, quieren ir a Alemania, quieren ir a Francia. Y bueno, y eso tiene que ver también con la colonización cultural que tenemos, ¿no? Hay que descolonizarlos culturalmente como para poder arribar a nuevos estadios que mejoren esta performance. Creo que esos son los desafíos. La movilidad tiene que ser con esa lógica, el intercambio, la investigación tiene que ser esa lógica, con los problemas que nosotros nos planteamos, no con los problemas que nos traen otros, y con el desafío que nos
nos planteemos cada una de nuestras universidades, sin perder la cuestión local, la cuestión regional, pero sí integrarnos con una lógica, una globalización que no nos imponga desde un centro determinado, sino de una globalización que podamos construir nosotros mismos. Yo no quiero un proceso de Bolonia que copiemos, porque aparte aprendamos del proceso de Bolonia. No lo hicieron las universidades, los hicieron los gobiernos, los hicieron los ministros de educación. Y nosotros no pudimos lograr en esta CRES, y otra crítica que hacía Pancho ayer, que los ministros de educación se sentaran con nosotros a discutir. No quisieron. No quisieron. Y eso de verdad también nos debe llevar a reflexionar. Ahora, si no construimos nosotros ese proceso de integración propio, lo van a construir otros. Y si lo construyen otros, después no nos quejemos con lo que tengamos que llevar adelante. Entonces tenemos la obligación, y ese es mi déficit, y ese es el pesar que tengo por lo de enlace, porque creo que tiene que ser capaces de construir nuestro propio proceso de integración, y habrá que hacerlo de la manera que lo tengamos que hacer. En el caso nuestro, nosotros, por ejemplo, en estos días estamos también firmando lo mismo que firmamos en Córdoba con Quilmes, Varela y Avellaneda, donde vamos a plantearnos la acreditación de trayectos formativos y de la posibilidad de hacer optativas en cualquiera de las universidades sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos que empezar por nosotros mismos, no le podemos pedir a ustedes que hacer otras cosas que no hacemos nosotros, entonces empezamos por casa. Entre las propias unidades académicas propias tenemos que lograr ese intercambio y después sí lo vamos a lograr con el resto. Creo que estos son un poco los desafíos que a mi criterio nos quedan pendientes. Yo quiero agradecerles a todos, aprovechar este final, más allá de la declaración, para agradecerles la presencia a todos los que nos acompañaron desde el exterior, que han hecho un esfuerzo por venir aquí a nuestros pagos de Avellaneda a Quilmes, por esta posibilidad de poder intercambiar con ustedes. Nos parecía muy pertinente trabajar en una post-CRES donde nos pongamos desafíos y creo que por lo menos del lugar que nos toques me parece que tenemos que ser capaces de terminar de construir ese plan de acción y a su vez no solamente construirlo sino también cumplirlo. Creo que ese es el principal desafío que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge, siempre muy claro. Bien, vamos a dejar un minuto si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, comentario. Allí. No, gracias. Quiero referirme a la última exposición de Jorge Calzoni y la reunión que se va a dar el 3 y 4 de diciembre en Córdoba sobre plan de acción, ¿no? Necesariamente habría que hacer un análisis del contexto político entre el 2008 y el 2018, ¿no? Porque en el 2008 empezó a germinar la iniciativa de integración que se concretó en UNASUR y luego la CELAC. Pero a esta altura prácticamente casi desapareció UNASUR y la CELAC no se ha podido reunir por problemas, digamos, políticos. Entonces, hay que tomar en cuenta, digamos, esa situación. Por otro lado, el protagonismo tiene que estar en las universidades, no en el IESAL UNESCO, ¿no? Porque el IESAL, digamos, tiene un grupo de trabajo, de técnicos, pero que no pueden ser los que comanden este proceso. Entonces, yo creo que el plan de acción que se va a debatir, discutir o construir en Córdoba en diciembre necesita una acción fundamental de las universidades. Y ESAL será una parte más, pero no el protagonismo de esto. Y por último, voy a la asamblea extraordinaria del UDUAL que hubo en el mes de abril en la UNAM, en México, en donde los ingenieros, Calzoni y Calderón de la Escuela Politécnica del Ecuador, plantearon cuestiones muy concretas, problemas críticos, actuales y en perspectiva, por ejemplo, seguridad alimentaria y nutricional,
de una situación crítica en nuestro país. Por lo menos una de 4 personas tiene desnutrición, a excepción del caso de Chile, que trabajó intensamente a través del Instituto de Tecnología de Alimentos, Universidad de Chile, y eso prácticamente se ha convertido en una política de Estado. Por los demás países no tenemos esa situación. Todos los ingenieros plantearon como prioridad seguridad alimentaria y nutricional, plantearon agua y el tema, digamos, de biodiversidad y cambio climático. O sea, poder aterrizar, digamos, dentro del plan de acción algunos aspectos de estos que las universidades pueden aportar y contribuir con todo el potencial científico, técnico y el compromiso social. Gracias, Patricio. Miriam. Aquí, Miriam. Sí. Bueno, gracias a todo el panel. Me pareció que justamente esa creo que ha sido la riqueza de la CRES. Yo no he viajado tanto como Pancho, pero he acompañado muchas reuniones, muchas redes. Y justamente lo que pasó hoy con la mesa de tecnología me pareció lo típico de cada una de estas reuniones, que es la heterogeneidad de nuestra región que muestra los complejos problemas que tenemos y que todos tenemos que participar, y ese ha sido uno de los problemas que me parece que IESALC ha querido armar un plan a espaldas, no diría a espaldas nuestras directamente, pero bueno, sin la participación verdadera, y la CRES se construyó casualmente con esa participación, con esa construcción que llevó mucho más de una reunión solamente en junio. Tenemos esa diversidad que tiene que ver con distintas temporalidades de nuestras naciones, nuestras regiones, gente que está digitalizada, gente que no ha ingresado y gente que no son ni siquiera migrantes digitales. Entonces, me parece que las soluciones tienen que ser múltiples, con diferentes actores. Yo pienso que sí que puede haber agencias, que algunas tienen que ver con los gobiernos y que los podemos movilizar. Yo creo que a pesar del momento político difícil, hay algunas, se puede entrar con problemas concretos que la ciencia puede resolver, y en ese camino podemos encontrar esas soluciones. La otra solución grande es la movilidad a través de la tecnología, que me parece que a pesar de que haya algunos grupos que no estén digitalizados, se puede pensar ciertos programas y ciertas soluciones para distintos grupos y a distintos niveles. La agencia de acreditación o este intento de UDUAL, proyecto concreto que han llevado adelante, es probable, pero nosotros sabemos que también hay distintos sistemas nacionales que no aceptarían la acreditación por medio de una agencia independiente, sino a través de los estados. Entonces vamos a tener que dar distintas soluciones a distintos niveles por la complejidad y la heterogeneidad de nuestra región. Pero lo más importante me parece es que participen los distintos actores para mostrar estas diferencias, porque nadie abarca todo. Y después la contribución del rector Faveiro, Pinto Faveiro, que también nos llevó a la escala planetaria. Digamos, no solamente tenemos problemas regionales, sino que también tenemos la inserción dentro de nuestra región con el mundo. Y ese es un problema que nos concierne a todos, es de la conciencia planetaria. Entonces, estos distintos niveles son los que tenemos que abordar y que me parece que van a requerir soluciones concretas, como puede ser una agencia que determine temas concretos para la región, y después otras, como puede ser la movilidad por la tecnología, pensar nuevas maneras de integrar y que la educación superior provea soluciones a la región. Y el eje, me parece que la integración, pero el eje de la democratización era el eje también fundamental, dado el contexto de la reforma. Entonces, es la participación colectiva, creo que lo que nos puede dar las soluciones concretas a problemas concretos. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Allí el colega de Paraguay.
Yo quería expresar mi contento por la mesa, por los temas que se han tratado. El rector Luis Pinto Faverio, con su exposición, me recordó a aquella propuesta de Potter, el padre de la bioética, y cuando él va a la universidad y dice tenemos que crear cátedras para el futuro, y se plantea justamente la supervivencia de toda la humanidad. Quería agradecerle por sus palabras y por volver a poner sobre la mesa temas centrales que hacen al ser humano. Y pienso en muchísimas personas y familias que están en una caminata ahora rumbo hacia los Estados Unidos de América, donde el propio presidente ha dicho, si ustedes lanzan piedras, nosotros vamos a responder con balas, ¿no? Es decir, a nivel global hay una serie de cuestiones que desde nuestras propias realidades tenemos que mirar y a ver si en nuestros propios países no hay familias que están en esa misma caminata y no le estamos respondiendo de la misma manera. Estoy pensando en los indígenas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, el trabajo de UNILA es preponderante y le quería felicitar una vez más a Diana y a todo el equipo que está trabajando ahí en la frontera, ¿no? Y por otro lado, me congratulo por las palabras del rector Calzoni, a quien le tengo mucho aprecio, y cada vez que nos encontramos hablamos de temas que guardan relación con la política regional, y son tiempos difíciles para todos nosotros, y no solamente por la cuestión del financiamiento, sino por el tema de la identidad. Es decir, el rector Villar había dicho en su momento, ¿en qué momento vamos a perder la legitimidad? La legitimidad de seguir dando acreditaciones, ¿no? Y eso no pasa solamente por la cuestión de las TIC y compañía y de la necesidad o no que puede tener un estudiante de recurrir a un instituto o a una universidad de educación superior para llevarse un título o a un curso que puede asistir vía online, vaya a saber pagando cuánto, sino también pienso en la identidad desde el punto de vista de la legitimación política. ¿Qué significa hoy día una universidad pública para nuestros pueblos? ¿Y por qué esa degradación? ¿Por qué? Y yo lo he manifestado públicamente en mi país diciendo que la universidad pública es la nueva peste en Latinoamérica para muchos políticos, Y probablemente haya una serie de cuestiones que lo estamos analizando. La CRES fue un espacio donde hemos conversado y hemos discutido, pero gran parte de esa responsabilidad también la tenemos nosotros, porque hemos perdido el diálogo y hemos perdido el vínculo político con los actores. Y en ese sentido yo quiero celebrar este espacio de UDUAL para retomar la vocación política genuina de las universidades públicas de nuestros respectivos países. Es una instancia política que no tiene que estar desmovilizada nunca. El día en que estemos desmovilizados vamos a perder toda posibilidad de legitimación, de legitimidad y de legalidad. Y vamos a quedarnos solos. Entonces, espacios como el que nos brinda UDUAL es un espacio más que pertinente para hablar no solamente de nuestras penas, sino para organizarnos, para llevar adelante iniciativas como por ejemplo el reconocimiento de títulos a nivel regional. Eso es un gran paso que quizá tendríamos que haber dado hace 50 años atrás, pero lo estamos haciendo ahora y eso es digno de celebrar. Y finalmente quiero agradecer a la Universidad de Quilmes y a la Universidad de Avellaneda en nombre de los dos rectores por la amabilidad. Nos han cuidado, nos han hecho sentir como nuestras propias casas. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por esta recepción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para cerrar entonces tenemos una propuesta de declaración del encuentro que voy a pasar a poner en consideración de todos ustedes.
Las autoridades universitarias reunidas en la tercera reunión Brasil-Conosur de la UDUAL manifiestan su preocupación por la difícil situación que atraviesa la educación superior pública en la región, sujeta a presiones políticas y restricciones presupuestarias que atentan contra su desempeño. En contraste con ello, las instituciones de educación superior de nuestra región han mostrado su compromiso social con la educación superior en los terrenos de la docencia, la investigación y la innovación. La reciente celebración de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES, en la Universidad Nacional de Córdoba, permitió evaluar los retos y desafíos de las universidades frente a un contexto cambiante. Con restricciones y oportunidades. La agenda de futuro implica un mayor compromiso con la calidad académica, las capacidades de investigación e innovación, así como un amplio programa de internacionalización que implique a todos los sectores universitarios. Los desafíos implican que las universidades generen nuevas estrategias de cooperación y financiamiento, busquen alianzas con empresas, los gobiernos locales y los actores sociales significativos. El nuevo posicionamiento social de las universidades implica participar en redes temáticas que vinculen a los actores del conocimiento con la agencia en terrenos de cooperación académica, políticas de acción afirmativas en la agenda de los derechos colectivos y respeto de la diversidad. Vincular el conocimiento y la acción universitaria a los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, significa reafirmar su compromiso con el desarrollo, la equidad social y la responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad planetaria. La educación en línea, con sus capacidades tecnológicas y creatividad académica, permiten ampliar la cobertura y prolongar el ciclo educativo en un renovado proceso de aprendizaje que implica la universidad del conocimiento y la velocidad de la información. Las universidades están obligadas a mudar y a crear una nueva oferta académica de amplio alcance, generadora de ciudadanía y democratizadora del acceso al conocimiento. En particular, la tercera reunión acordó manifestar su voluntad y vocación en los siguientes temas. Fortalecer la cooperación académica en los ámbitos de movilidad, reconocimiento de estudios, investigación compartida y estrategias de cobertura en la educación en línea. Participar de las redes temáticas de enseñanza, como la red de las instituciones de América de las Artes, de investigación, como China, América Latina y el Caribe, de gestión de cooperación e innovación tecnológica, como la red Universidad-Empresa, de acción universitaria en sus entornos sociales, como la red de universidad y vinculación de los procesos del desarrollo local, red del UNI. Crear la red de género, equidad y diversidad sexual como un instrumento de acción colectiva para generar protocolos de atención universitaria. Construcción de una cultura de respeto a la diversidad y a la afirmación de mecanismos de equidad en la sociedad e influir en la política pública. Impulsar la evaluación de la calidad educativa como un instrumento propio de mejoramiento de la educación, promoción de cambios institucionales y fortalecimiento de la confianza pública en la educación superior. Por ello, la UDUAL ha gestado la Agencia de Evaluación Internacional de la Calidad Educativa como una iniciativa de las universidades para promover la convergencia de calidad, respetando la autonomía, cultura y valores universitarios de la región. Avellaneda y Quilmes, 5 y 6 de noviembre del 2018. Bueno, estamos en... Bueno.